Ya. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso único, impar, es mediano y simétrico, es decir que si lo cortamos en dos partes tenemos dos partes exactamente iguales y es totalmente irregular. Este hueso etmoide vamos a ver que va a estar articulando con numerosos huesos. Por arriba va a estar articulando con el frontal, como observamos acá. Hacia atrás va a estar articulando con el hueso esfenoides. Hacia adelante va a articular con el hueso lagrimal o hueso unguis, como lo podemos ver acá, y hacia abajo va a estar articulando con el maxilar superior o maxilar, con el hueso gomer y con el hueso palatino, que lo vamos a ver desde atrás, desde posterior, que este de acá es el hueso palatino, ¿sí? Entonces, este hueso va a estar este hueso etmoides va a estar contribuyendo a formar parte de las cavidades orbitarias y de las cavidades nasales. ¿Ya? Y ahora vamos a estudiar netamente este hueso y para eso vamos a sacar toda esta otra parte del cráneo. Vamos a desarticular el cráneo. Ya, acá lo tenemos. Entonces, primero, ¿cómo ponemos este hueso en posición anatómica? Lo primero que debemos hacer es esta parte que presenta forma como de un triángulo, ya como le quieren llamar, que tiene numerosos orificios, está totalmente acribillada. Esta es la lámina cribosa. Esta lámina siempre tiene que estar orientada hacia arriba, ¿ya? Y además de eso, esta superficie triangular que vemos que está superiormente a esta lámina cribosa tiene que estar siempre hacia adelante. Entonces tendríamos que estar así, ¿no? Este sería entonces el hueso en su posición anatómica. Bueno, entonces, según la descripción, en este hueso se describen dos láminas y unos laberintos. Tenemos primero la lámina perpendicular o la lámina vertical, que sería esta lámina que observamos acá, que es la que estoy indicando con el cursor. Esta lámina vertical o perpendicular se va a estar dividiendo en dos partes por la implantación de esta lámina, que es la lámina cribosa. Se va a dividir en una parte superior, que es esta que vemos acá, que es la denominada crista galli, y en una parte inferior, que es esta que observamos acá, que es la lámina perpendicular propiamente dicha, o simplemente como lámina perpendicular. Por otra parte tenemos la lámina horizontal de este hueso, que es esta, o actualmente llamada como la lámina cribosa, ¿sí? Como vemos está acribillada por múltiples agujeros. Y por último tenemos dos masas grandes, que son las masas laterales del etmoides, que son estas dos de acá, o actualmente llamadas como laberintos etmoidales. Entonces primero vamos a partir estudiando lo que es la lámina perpendicular, partiendo por la porción superior, que es la crista galli. La crista galli, como observamos acá, ya va a estar situada sobre la lámina cribosa, se va a estar apoyando sobre esta lámina horizontal o cribosa. Y para su estudio presenta dos caras, un vértice, una base y dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Las caras de esta crista galli van a corresponder a las caras laterales, ya que simplemente van a tener una relación con lo que es el lóbulo frontal del cerebro. Ahora, vamos a tener dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior, que es el que observamos acá, va a estar articulándose con el hueso frontal y de esta forma, al articularse con el hueso frontal, van a estar delimitando un agujero que es el agujero ciego, que ahora voy a mostrarles cómo pasa esto. Entonces, acá como podemos ver, esto que está acá, todo esto es el hueso frontal. Esta es la cresta frontal del hueso frontal y acá tenemos el borde anterior de la crista galli. Esto se articula, el borde anterior de la crista galli, con el hueso frontal y se delimita este agujero, que es este pequeño, que no sé si lo pueden observar, que es el agujero o el foramen ciego, por donde va a estar pasando nada más que una prolongación de la dura madre, ¿ya? Y por último tenemos este borde posterior de la crista galli, que lo observamos acá, que es un borde libre, y que va a estar en relación con la cisura interhemisférica, que es la cisura que separa ambos lóbulos cerebrales. Y por último tenemos la base de la crista galli, que es la que está acá, la base, que simplemente se apoya sobre la lámina cribosa, y un vértice, que es este. Que en el vértice, esto sí es importante, en el vértice de la crista galli va a estar insertándose lados del cerebro, una de las tantas inserciones de lados del cerebro, ¿sí? Entonces, dicho esto, ahora vamos a estudiar lo que es la lámina
la lámina cribosa, ¿ya? Ya, perdón, me olvidé. Antes de pasar a estudiar la lámina cribosa tenemos que estudiar la lámina perpendicular propiamente dicha, ¿verdad? Que habíamos dicho que la porción vertical se dividía en la crista Galli, que era la porción superior, y la porción inferior, que es la lámina perpendicular propiamente dicha. Esta lámina perpendicular va a ser una lámina delgada que tiene forma cuadrilátera y que va a estar correspondiendo a la parte inferior de la lámina perpendicular. Y lo importante de esta lámina es que va a estar contribuyendo a formar el tabique nasal óseo. ¿Cómo se forma el tabique nasal óseo? Importante. Se va a formar por esta lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Ya ese es el tabique nasal óseo. Si hablamos simplemente de tabique nasal, sería la lámina perpendicular del etmoides, el vómer más el cartílago del tabique nasal. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, esta lámina perpendicular para su estudio presenta 4 bordes. Un borde superior, que es el que observamos acá, un borde anterior, que es este de aquí, un borde inferior, que es este, y un borde posterior que se divide en 2 partes, una porción superior y una porción inferior. Que vamos a observar ahora con qué va a estar articulando cada uno de estos bordes. Ya, esto es un poco complicado de imaginar, ya, o sea, de observar bien, así que traten de estar bien atentos a esta parte, ¿sí? Entonces, esta es la lámina perpendicular, ya. Esta lámina va a presentar 4 bordes, como dijimos. Un borde superior, que sería lo que observamos acá. El borde superior va a estar conformando la base de la crista Galli, que sería, vamos ahora acá a poner por transparencia esto para poder observar. Entonces el borde superior sería este de acá, que corresponde a la base de la crista Galli. Como pueden ver, acá está la crista Galli y esta es la base de la crista Galli que corresponde al borde superior de la lámina perpendicular, como lo vimos acá, que sería este. Tenemos el borde anterior, que sería este que estamos viendo acá, que se va a articular con la espina nasal del frontal. Por otro lado tenemos el borde inferior, que sería este, que va a estar recibiendo el cartílago del tabique nasal, y un borde posterior, que sería el que está acá atrás, que como dijimos se va a dividir en 2 porciones, una parte superior, que va a estar articulándose con el cuerpo del efenoides, ya con la cara anterior del cuerpo del efenoides, y una parte inferior que va a estar recibiendo al vómer. Entonces acá vemos la parte inferior que está recibiendo al vómer, y acá atrás, vamos a ver si lo podemos ver, acá atrás, ahí atrás, va a estar articulando con el cuerpo del efenoides. O sea, específicamente va a estar articulando con la cresta esfenoidal que se encuentra en el cuerpo del efenoides. Ya, eso es el estudio de la lámina perpendicular. Ahora sí vamos a estudiar la lámina cribosa o porción horizontal del etmoides. Ya, acá observamos la lámina cribosa del etmoides, que como lo dice su nombre va a estar acribillada por múltiples agujeros. Estos son los agujeros olfatorios, ¿ya? Estos agujeros todos se llaman agujeros olfatorios, excepto 2, que por ellos va a estar transcurriendo el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, ¿ya? Entonces, de todos estos agujeros olfatorios, que son más o menos 30, existen 2 que merecen importante mención, que no va a pasar el nervio olfatorio, que van a estar a cada lado de la crista Galli. El primero es el que se encuentra más hacia adentro, que va a ser la hendidura etmoidal, por donde va a pasar una prolongación de la dura madre, y el otro se encuentra un poco más hacia afuera, que va a ser el agujero etmoidal anterior, por donde pasa la arteria etmoidal anterior con el nervio del mismo nombre. ¿Ya? Y por último encontramos que esta lámina cribosa va a presentar 2 caras. Una cara superior, que es la que estamos observando en este momento, que va a contribuir a formar parte de la fosa craneal anterior, y una cara inferior, que es la que vemos por acá abajo, que sería esta cara inferior de acá, que no la podemos ver muy bien, pero estaría acá, que va a estar contribuyendo a formar el techo de la cavidad nasal. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con la parte más importante del etmoides, que son los laberintos etmoidales, conocidos también como las masas laterales del etmoides. Estos laberintos etmoidales para su estudio presentan 6 caras. ¿Por qué? Porque presentan forma cuboidea, presentan la forma de un cubo. Entonces ahora vamos a dibujar acá un cubo para imaginarnos más o menos cómo debería ser el estudio de estas masas laterales, ¿sí? Para poder ubicarnos y poder entenderlo mejor.
porque esta es una de las partes, o sea, la parte más importante de este hueso, de hecho. Entonces, ahí está horrible, pero bueno, nos va a servir este cubo. Entonces, estas masas laterales presentan 6 caras, como las tiene un cubo. Una cara anterior, que sería la que vemos acá, ya que estaría representada acá. Una cara superior, que sería la cara superior del cubo. Una cara inferior, que sería esta, sería la cara inferior del cubo. Una cara lateral, que sería todo lo que vemos acá. Una cara lateral. Y por último, la más importante, que es la cara interna o la cara medial, que estaría acá por dentro. ¿Sí? Sería la cara que vemos de este lado de acá. Entonces primero vamos a partir estudiando la cara superior, que sería esta cara que está acá. La cara superior de estos laberintos etmoidales va a contener unas hemiceldillas o hemicarillas, ya que van a estar articulándose con las hemicarillas o hemiceldillas del hueso frontal. Ya, entonces acá encontramos unas hemicarillas o hemiceldillas que se complementan con las hemicarillas del hueso frontal y que van a formar de esta manera las celdillas etmoidales medias. Que vamos a ver que estas celdillas etmoidales medias luego van a drenar hacia el meato medio. ¿Ya? Vamos a encontrar también, además de estas hemiceldillas, 2 canales, un canal etmoidal anterior y un canal etmoidal posterior, que al igual que las hemicarillas se van a complementar con 2 canales que se encuentran en el frontal. Entonces, cuando canal con canal, acá tenemos un canal, por ejemplo, y acá tenemos el canal del frontal. Cuando canal con canal, cuando el canal del etmoides se articula con el canal del frontal, se juntan y forman un conducto, que es un agujero. Ya se forman un agujero, que por estos agujeros van a pasar, estos agujeros van a ser el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. Ya, eso era lo que quería que se entendiera. Por otra parte tenemos la cara anterior, que sería esta que observamos ahí. La cara anterior, que sería esta que tenemos acá, que también va a estar formada por estas hemiceldillas o hemicarillas. Pero sin embargo, ahora estas hemicarillas se van a completar con las hemicarillas que se encuentran en el hueso lagrimal o unguis. Y de esta manera, al complementarse estas 2 hemicarillas del etmoides por su cara anterior y del hueso unguis, se van a formar las celdillas etmoidales anteriores, que estas van a ir a drenar también hacia el meato medio. En esta cara anterior además vamos a encontrar una estructura importante que es el infundíbulo etmoidal, ya que va a ser la estructura que va a comunicar el seno frontal con el meato medio. Después tenemos la cara posterior de estas masas laterales del etmoides que van a presentar también unas hemicarillas abiertas hacia atrás, que ahora estas se van a estar complementando con las hemicarillas que van a estar presentes en el cuerpo del efenoides, y así se van a estar formando las celdillas etmoidales posteriores. ¿Ya? Que estas celdillas etmoidales posteriores van a ir a drenar hacia el meato superior. ¿Ya? Hacia el meato superior. Y ahora vamos a ver la cara inferior de estas masas laterales, que sería esta que estamos viendo acá. La cara inferior de las masas laterales va a presentar una apófisis, que es la apófisis unciforme, ¿ya? Que esta va a estar articulándose con el hueso, la cornete nasal inferior o concha nasal inferior. Ahora, tenemos la cara lateral, que es la que vemos acá. Todo esto sería la cara lateral de las masas laterales del etmoides, que esta cara lateral va a estar contribuyendo a formar la pared medial de la cavidad orbitaria. Ya, o sea, la cara lateral de las masas laterales del etmoides va a estar contribuyendo a formar la pared medial o interna de las cavidades orbitarias, de la cavidad orbitaria. Esta cara lateral va a estar formada por una lámina delgada que se conoce como la lámina orbitaria o la lámina papirácea. Ya todo esto sería la lámina papirácea entonces. Y vamos a ver que esta lámina orbitaria o lámina papirácea va a estar articulando con ciertos huesos, que vamos a ver a continuación. Entonces acá tenemos la lámina papirácea del etmoides netamente. Acá estamos viendo lo que es la cara lateral de las masas laterales del etmoides. Esta va a estar articulando hacia arriba con el frontal, hacia abajo con el maxilar
y la apófisis orbitaria del hueso palatino, que se ve por detrás, que sería más o menos a esta altura. Hacia adelante va a estar articulando con el hueso lagrimal o unguis y hacia atrás con el esfenoides, que fue lo que dijimos al principio. Entonces ahora sabemos que esto sería netamente lo que es la lámina papilácea del etmoides, que se encuentra en la cara lateral de las masas laterales del etmoides. Ahora vamos a estudiar la cara medial, que es la parte más importante de este hueso. Ya, esta cara medial de las masas laterales del etmoides va a estar contribuyendo a formar la pared lateral de la cavidad nasal, así como la cara lateral de las masas laterales del etmoides, que era esto de acá, contribuía a formar la pared medial de la cavidad orbitaria. La cara medial contribuía a formar la pared lateral de la cavidad nasal. Vamos a ver que esta cara medial, que sería esta parte de acá, esta cara medial de las masas laterales del etmoides, van a estar desprendiéndose de esta cara dos láminas arrolladas, que se dice, que van a ser los cornetes nasales. Tenemos el cornete nasal superior, que estaría acá, y el cornete nasal medio. El cornete nasal inferior no es parte del etmoides porque es un hueso totalmente independiente que se describe como parte de los huesos de la cara, de los huesos del viscerocráneo. Entonces, solamente en el etmoides, por esta cara medial, se desprende el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Vamos a ver que entre estos cornetes nasales encontramos unos espacios denominados meatos. Entre el cornete nasal superior y el cornete nasal medio vamos a encontrar el meato superior, que estaría acá. ¿Ya? Y por debajo del meato medio, del cornete nasal medio, perdón, encontramos el meato medio. Y por debajo del cornete nasal inferior, que acá no está, pero por debajo del cornete nasal inferior encontramos el meato medio. ¿Ya? Y otra cosa importante es que por arriba del cornete nasal superior, acá por arriba del cornete nasal superior, encontramos lo que se conoce como el ático o el receso esfenoetmoidal. Ya todos estos meatos y cornetes nasales sirven simplemente para que el moco que se produce por estos senos, ya por los senos de las cavidades, drenen hacia los meatos, porque si no se estaría acumulando el moco en estas cavidades, ¿ya? Entonces ahora vamos a indicar cómo drenan estos, que desemboca cada meato. Ya, y para eso les hice esta pequeña tabla, ya, que es importante, y acá podemos ver dónde desemboca cada cosa. Vamos a ver que el seno esfenoidal, sí, que es el seno que se encuentra en el esfenoide, va a ir a desembocar, va a ir a drenar hacia el ático o receso esfenoetmoidal. Las celdillas etmoidales posteriores, ya que las había mencionado cuando estudiamos la cara posterior de las masas laterales, van a ir a desembocar en el meato superior. Las celdillas etmoidales anteriores y medias, que también son partes de las caras anteriores y superior de las masas laterales, más el seno maxilar, más el seno frontal, que lo hace a través, acuérdense, del infundíbulo, todas estas estructuras van a ir a desembocar hacia el meato medio. Y por último, el conducto lácrimo-muconasal va a ir a desembocar en el meato inferior, que no es parte del etmoides, pero lo ponemos ya para poder entender esta parte, ¿no? Y bueno, eso sería con el hueso etmoides. Lo más importante para mí, o sea, para lo que más suele tomar en verdad, es todo lo que es la cara medial, que es la parte que estamos hablando de los meatos y todo ese tema. Ya, así que eso recalco que es lo más importante, y saber las porciones, etc. Así que muchas gracias por ver el video.